¿Qué onda manga de negros? Espero que estén bien, y si están mal, me chupa 3 porongas. Na mentira XD. Como leyeron en la publicación que hice, voy a empezar una serie en la que explicaré la historia de locomotoras de nuestro país, y el más votado fue el coche motor Guadelouper DH1 y DH2. Aunque no estuvo casi nada de tiempo en nuestro país, sí que merece que le hagamos el primer video. Sin nada más que decir, comenzamos. Para empezar con la historia, hay que remontarnos a la década de 1970, cuando los Países Bajos se enfrentaban a un desafío en su red ferroviaria. Nederlandse Spoorwegen, NS, la empresa ferroviaria de los Países Bajos, necesitaba modernizar sus servicios en líneas secundarias, donde la demanda de pasajeros no justificaba trenes eléctricos grandes, pero tampoco querían depender de locomotoras diésel con coches remolcados y las anticuadas formaciones de E2 y de E3, que eran costosas de operar y poco eficientes para distancias cortas. La solución parecía clara: trenes diésel ligeros, modernos y capaces de operar en trayectos con menos pasajeros sin perder eficiencia. NS analizó varias opciones, pero ninguna cumplía con sus expectativas. Fue entonces cuando encargaron a la empresa Wagon Fabriek Werdelingen, luego integrada en Duevar, el desarrollo de un tren automotor completamente nuevo, diseñado para ser ágil, económico y adaptable a los servicios regionales. Así nacieron los Guadeloupers, oficialmente conocidos como DH1 y DH2. Estos trenes, al español, uruguayo y argentino, significa caminantes de lodo, ya que fueron diseñados específicamente para operar en el norte del país, en regiones donde las maresmas y los terrenos pantanosos hacían que la infraestructura ferroviaria requiriera vehículos livianos y eficientes. Mientras los Guadeloupers se construían en los talleres, el equipo de diseñadores e ingenieros buscaba un nombre apropiado para el tren. Querían un nombre que reflejara tanto su función como su relación con el entorno en el que operaría. Ahí fue cuando surgió la inspiración en la región del Mar de Wadden, que básicamente, me da paja contarlo, pero es una zona costera al norte de los Países Bajos, famosa por sus montañas, cerros y sus senderos erenosos, donde la gente puede caminar largas distancias cuando la marea está baja. Esta actividad se conoce en neerlandés como Wadlopen, que significa caminar por el Wad. Los ingenieros y trabajadores ferroviarios notaron que el nuevo tren estaba diseñado para recorrer distancias largas a baja velocidad en terrenos similares a los de la región del Wadden. Su propósito era conectar comunidades remotas de manera eficiente, tal como los caminantes del Wadden cruzaban las llanuras de marea. Fue así como surgió el nombre, Guadeloupe. Después de un tiempo, el nombre se adoptaría oficialmente cuando los trenes entraron en servicio a finales de los años 70 y se convirtió en un apodo utilizado por pasajeros y ferroviarios. Pero con el tiempo, el nombre Guadeloupe se le cambiaría la N del final, cambiándolo por una R, o sea, Guadelouper, cambiando el significado de caminante del Wadden a caminantes de lodo. Después de 3 años de construcción, en el 1973, se construyó el primer prototipo del Guadelouper, que sirvió como base para la producción en serie posterior. Este prototipo fue desarrollado con la colaboración de Wagon Fabriek Werdelingen, que es una empresa alemana especializada en trenes ligeros. No contaban con aire acondicionado, ni con quitanieves, ya que era su versión prototipo. Además eran más enanos. Estaban formados por 2 modelos llamados DH, que son las siglas de diésel hidráulicos. Se diferenciaban con los DH1 y los DH2, no cambiaban casi nada, solo la forma. Los DH1 eran de un solo coche con doble cabina, sin poder conectarse a otros coches, mientras que los DH2 eran 2 coches acoplados, estaban diseñados para formar duplas. Ambos modelos incorporaban un diseño modular con una carrocería angular, amplias ventanas y una cabina de conducción en ambos extremos, en el caso del DH1. El sistema de tracción utilizaba motores diésel con transmisión hidráulica, lo que proporcionaba un rendimiento eficiente en líneas no electrificadas. El prototipo del 1973 se sometió a extensas pruebas para evaluar su seguridad y eficiencia antes de que se iniciara la producción en serie en 1975.
Para los años 80, los Quadlopers de los 70 serían mejorados, tanto como en seguridad como en estructura. Se agregó un quitanieve en el frente del tren, lo que ayudó que pudieran operar en condiciones que un tren normal no podría con tanta facilidad, como la nieve y el hielo. También se agregaron sistemas de seguridad adicionales como frenos de emergencias. Mejoraron agregando sistemas de aire acondicionado en los DH1 y DH2, lo que mejoró la comodidad de los pasajeros y el maquinista. En los DH1 se instalaron 3 unidades de aire acondicionado, 2 para el maquinista y 1 para los pasajeros. Pero, en los DH2, se instalaron 2 unidades de aire acondicionado, 1 para el maquinista y 1 para los pasajeros. Y aunque no de a una reforma como tal, se le agregó una capa de pintura gris en la ventana frontal del maquinista. Esas son las más visibles, porque si pudiera decir los demás, son más que nada mejoras en motor, ruedas, ejes y estaría hasta Año Nuevo chino. En fin, pasemos al siguiente apartado. En los Quadlopers se viajaba de forma bastante sencilla y cómoda. Ellos tenían unos asientos que eran muy cómodos y estaban formados en filas, con un pasillo central que permitía a los pasajeros moverse fácilmente. El espacio en el interior era amplio, con suficiente lugar para los pasajeros viajaran parados o sentando y también para guardar sus equipajes. Sus ventanas eran grandes y permitían disfrutar del paisaje durante el viaje. Incluso en algunos Quadlopers había un servicio de comida y bebida básico, con opciones como café, té y snacks, pero eran muy poco común verlos hasta en su propia línea. Pero había un pequeño problema en ellos, que los Quadlopers tenían una velocidad máxima de alrededor de 100 km por hora, lo que significaba que los viajes eran relativamente lentos, incluyendo que los trenes hacían paradas muy frecuentes en estaciones y pueblos a lo largo del camino, por lo menos en su país comparado a los demás trenes, ya que acá era bastante rápido que fueran a 100 kilómetros, aunque se salvaba por sus paisajes, ya que pasaban por zonas variadas, desde ciudades y pueblos hasta campos y bosques. Algo que muchas personas siempre preguntaban de los Quadlopers era, ¿cuánto costaba viajar en ellos? Bueno, el costo del pasaje en los Quadlopers variaba según la distancia y la clase de servicio. En la época en que los Quadlopers estaban en servicio, el sistema de precios de los ferrocarriles holandeses era relativamente simple. Antes de decirles, aclaro que no estoy seguro que sean sus precios originales, pero en fin, si viajabas de Ámsterdam a Utrecht, que son aproximadamente unos 30 kilómetros, te costaba unos 75 y 1,50 euros. En cambio, un viaje de Ámsterdam a Rotterdam, aproximadamente 60 kilómetros, que costaría 1,50 entre 3 euros. Aunque claro, dependiendo qué Quadloper era, si de los viejos o de los nuevos. La decadencia de los Quadlopers empezaría por los cambios en la demanda de transporte, debido a que en las líneas secundarias y regionales disminuyó la competencia con otros modos de transporte, como los autobuses y los automóviles. Los Quadlopers, que habían sido diseñados para servir a estas líneas, se convirtieron en una opción menos atractiva para los pasajeros a partir del 2000, ya que recordemos que los Quadlopers habían sido construidos entre 1960 y 1970, y con el tiempo, su tecnología y diseño se volvieron obsoletos. La falta de inversión en la modernización y el mantenimiento de la flota contribuyó a su decadencia. Gracias a esto ocurriría la introducción de nuevos trenes más modernos y eficientes, como los trenes de alta velocidad y los trenes de cercanía, que hizo que los Quadlopers se convirtieran en una opción menos atractiva y se vean como trenes viejos inservibles. Algunos trenes que superaron a los Quadlopers fueron los trenes Intercity Direct, que ofrecían una mayor velocidad y comodidad, o también los trenes Sprinter o Sprinter, que eran más modernos y cómodos que los Quadlopers, aunque los que lograron casi reemplazarlos fueron los trenes Thalys, que conectaban los Países Bajos con otros países europeos y ofrecían una mayor velocidad y comodidad.
Tristemente en el 2008, debido a todo lo contado anteriormente, Netherlands Spoorwegen decidió abandonar los Guadalopers y reemplazarlos con trenes más modernos y eficientes, ocasionando que los Guadalopers fueran retirados del servicio y algunos desguazados en playas ferroviarias de las chatarrerías de trenes. Mientras los Guadalopers estaban abandonados entre los años del 2008 y 2010, sufrieron un proceso de deterioro y abandono, comenzaron a deteriorarse físicamente debido a la falta de mantenimiento y reparación. La pintura y el revestimiento exterior se desvanecieron y se dañaron debido a la exposición a los elementos climáticos. Los componentes mecánicos y eléctricos se oxidaron y se dañaron debido a la inactividad. Y lo más triste, fueron objeto de vandalismo y robo. Se reportaron casos de robo de componentes y accesorios, como asientos, luces, etc. También los llenaron con grafitis y les ocasionaron daños intencionales. La vegetación y los arbustos crecieron en los alrededores de los trenes y en algunos casos, incluso dentro de los propios trenes, se convirtieron en un hábitat para animales y plantas silvestres. Meses después de su abandonado, algunos fueron desmantelados parcialmente para obtener repuestos y componentes. Los componentes útiles, como motores y transmisiones, fueron retirados y reutilizados en otros trenes o vendidos como repuestos. Pero no todo es color negro. En el 2010 algunas empresas empezarían a interesarse en la compra de los Guadalopers para tenerlos en sus remales. Uno de ellos era Trenes de Buenos Aires, TVA, que gracias a él, nuestra fe, pudo tener uno de ellos. Pero en fin, estos Guadalopers que habían sobrevivido serían comprados por Veolia, una empresa de transporte que opera en varios países, incluyendo Francia y Alemania. TFC, Transferoviar Calatori, una empresa de transporte rumene que opera en Rumania, especializada en el transporte de pasajeros. Y por último, SKPL, Stowar Sysenie Kolejawicz Lokalmich, que es una asociación polaca de transporte ferroviario local que opera en Polonia, especializada en el transporte de pasajeros y mercancías en rutas locales. Estas empresas, una vez que los compraron, repararon y pusieron el esquema que los representaba a los Guadalopers que habían sido abandonados. El proceso de restauración fue un desafío, ya que los trenes habían estado abandonados durante varios años y requerían una gran cantidad de trabajo para volver a estar en condiciones de funcionamiento. Finalmente, después de meses de trabajo, los Guadalopers restaurados fueron puestos en servicio en diferentes partes del mundo. Algunos de ellos fueron utilizados para transporte de pasajeros, mientras que otros fueron utilizados para fines turísticos o de carga. Algunos Guadalopers restaurados siguen funcionando, menos obviamente los de Holanda y los nuestros con los de TVA. Y bueno gente, eso fue toda la historia del Guadaloper resumida para que no se me haga tan largo el video. Si quieren saber cómo fue que operaron en Argentina y Uruguay, vayan a ver mi video, explicando la historia del tren de los pueblos libres. En fin, no sé cuándo se subirá el siguiente video de este estilo, pero espero les haya gustado. Yo soy Alan Guadaloper, y me despido. Adiós.